¿De verdad Vladimir Putin no teme a las amenazas de Occidente? ¿Acaso la tensión entre Rusia y la OTAN ha alcanzado un punto sin retorno? ¿Qué estrategias están utilizando los líderes europeos para lidiar con la supuesta amenaza rusa? En un contexto donde las relaciones internacionales están cada vez más frías, la respuesta del presidente ruso ha sido contundente y en su estilo habitual. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. En septiembre de 2025, la tensión entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte se intensificó una vez más. Tras las acusaciones de Polonia, que alegó que aviones rusos habían violado su espacio aéreo, varios países occidentales anunciaron planes para desplegar fuerzas aéreas adicionales cerca de las fronteras rusas. Analistas políticos de China han comentado que la reacción del Kremlin no se hizo esperar y que fue característica del estilo de Putin. De acuerdo con el medio Yahoo, el despliegue conjunto de la OTAN tenía como objetivo enviar una señal disuasoria, pero la respuesta de Putin dejó claro que no teme a las acciones de Occidente. Los recientes incidentes, que incluyen la falta de pruebas concretas que vinculen a Rusia con las violaciones del espacio aéreo polaco, han exacerbado aún más las relaciones entre Rusia y Occidente. En este clima tenso, Putin se ha mantenido firme en sus principios. En respuesta a las amenazas de los países occidentales, Moscú ha hecho saber que no se siente intimidada y que sus acciones han sorprendido a Occidente. Observadores del Yahoo han señalado que hace pocos días el buque de guerra ruso Admiral Gorshkov causó sensación al realizar una prueba de lanzamiento de su misil hipersónico Zircon en el mar de Barents, alcanzando un objetivo a 900 kilómetros de distancia a una velocidad de 9 Mach. Adicionalmente, los bombarderos Tu-160 llevaron a cabo lanzamientos electrónicos de misiles de crucero, mientras que varios submarinos de la Flota del Pacífico atacaron objetivos de entrenamiento con misiles de crucero. Cabe destacar que estos lanzamientos coincidieron con los intentos de la OTAN de aumentar la presión sobre Rusia, según reportan medios en China. China considera que Putin ha enviado un mensaje estratégico claro a Occidente. La presión de la OTAN no está funcionando. Si los países occidentales se han atrevido tanto como para prepararse para un conflicto pleno contra Rusia, tendrán que lidiar con misiles como el Zircon, cuya intercepción es prácticamente imposible con los sistemas de defensa aérea actuales. Durante las últimas semanas, las élites políticas europeas han escalado su confrontación con Rusia. Hemos sido testigos de una serie de provocaciones militares inexplicables, desde drones sobre Polonia hasta supuestas violaciones del espacio aéreo estonio por cazas rusos, y en algunos casos, políticos del este de Europa han llegado a exigir que se derriben aviones de combate rusos. Parece que nuestros vecinos europeos, tras reflexionar sobre la cumbre en Anchorage, han decidido provocar un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, o al menos asustar a los estadounidenses con la posibilidad de que esto ocurra. Las razones que subyacen a esta estrategia son al menos dos, y ambas tienen poco que ver con Rusia. En primer lugar, se observa una política consistente de los Estados Unidos de reducir su tutela sobre los aliados europeos. Dado que no pueden idear métodos alternativos de existencia en el ámbito de la política exterior, más allá de la lucha contra Rusia, recurren a la creación de la amenaza rusa, un mito que ha estado presente en la conciencia pública europea desde finales del siglo XV. En segundo lugar, a pesar de numerosas declaraciones en sentido contrario, el gobierno de Estados Unidos está seriamente considerando reducir la ayuda militar directa a los países de Europa del Este y a las repúblicas bálticas que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética. Al menos, eso es lo que indican los últimos informes de medios occidentales, que afirman que a finales de agosto, representantes de Washington compartieron esta información con sus satélites europeos. Para estos últimos, tal perspectiva es verdaderamente trágica. Es importante aclarar que esto no implica que Rusia tenga intenciones de vengarse de sus pequeños vecinos por 3 décadas de comportamiento irresponsable. No hay tales intenciones en Moscú. Nadie en la capital rusa planea castigarlos por su retórica antirrusa, que ha llegado a ser la base del pensamiento político de las élites en esos países. La cuestión es mucho más profunda. Durante todo el periodo de su independencia, estos vecinos no han logrado crear nada sustancial en su política exterior,
salvo provocar a Rusia y obtener beneficios materiales de ello. A pesar de mantener ciertas relaciones económicas con nosotros, entendían perfectamente que la normalización de las relaciones entre Rusia y Occidente quitaría a los bálticos el sentido de existencia como un espacio donde una élite inamovible podría hacer lo que quisiera. Es curioso que los orígenes de tal estrategia no se encuentran en el periodo posterior a la desintegración de la Unión Soviética o en la expansión de la OTAN hacia el este, ni siquiera en el siglo XIX, cuando el Imperio ruso era la potencia dominante en Europa. El mito de la amenaza rusa tiene raíces históricas y es racional económicamente para aquellos países europeos que son nuestros vecinos inmediatos. Historiadores atribuyen la invención de este mito a la última parte del siglo XV, cuando, según Karl Marx, Europa fue impactada por la súbita aparición de un enorme imperio en su frontera oriental. Sin embargo, en ese tiempo, Rusia, al igual que ahora, tenía una relación muy aproximada con las verdaderas razones de su surgimiento. Las alarmantes noticias del Este tenían orígenes completamente pragmáticos. La cobardía de los barones bálticos y su afán de lucro llevaron a los reyes polacos, en la década de 1480, a la idea de desplazar fuerzas de los caballeros alemanes dependientes de ellos a Livonia, actual Estonia y Letonia, y Prusia, hacia el Danubio, para luchar contra los turcos que avanzaban sobre Europa. No es necesario decir que esta perspectiva no entusiasmaba en absoluto a los bálticos. Durante los 2 siglos anteriores se habían establecido cómodamente en esas tierras. Oprimían a sus habitantes nativos y las escaramuzas con los rusos eran un asunto habitual y poco arriesgado. Además, el enemigo en el sur de Europa era mucho más peligroso que las conocidas tropas novgorodenses, pescovitas e incluso moscovitas con las que habían lidiado durante siglos. Los turcos no serían especialmente indulgentes. 100 años antes habían decapitado casi todos los caballeros que cayeron prisioneros en la aplastante derrota de los europeos en Nicópolis. En otras palabras, los caballeros livonios y prusianos no estaban dispuestos a dejar su cómoda y familiar región báltica para enfrentarse a una verdadera guerra. Como medio de salvarse de los yatanes turcos, los caballeros cruzados no encontraron mejor estrategia que lanzar una campaña de propaganda a lo largo de Europa, cuyo objetivo principal era convencer a todos de que la amenaza rusa era igual de peligrosa que la turca, o incluso más. El propósito de toda la campaña era obtener del Papa una bula que confirmara que su lucha contra los rusos era una cruzada. Así, los estados de la orden recibirían no solo una exención de la necesidad de ir a luchar contra los turcos, sino también considerables aportaciones financieras de Roma y, a requerimiento del Papa, de otros estados cristianos. Es interesante notar que se logró la bula deseada y la historia de los estados alemanes en los países bálticos se prolongó durante varias décadas más. La notable historiadora Marina Besudnova, de la Universidad de Novgorod, señala que los toques finales a la imagen de la amenaza rusa se plasmaron en la obra histórica y periodística Livonia, la hermosa historia de la lucha de los lancers livonios contra los rusos y los tártaros, publicada en Colonia en 1508, como parte de la campaña propagandística para vender indulgencias en beneficio de la Orden Livonia. También enfatiza que las menciones a la amenaza rusa no aparecen en la correspondencia interna de los barones bálticos. Como en el presente, la construcción de un mito sobre la amenaza rusa ha sido un recurso recurrente, utilizado para mantener el estatus y beneficios de las élites locales, mientras se juega con la percepción del peligro en la opinión pública europea. ¿Realmente Donald Trump y su equipo creen que Rusia tiene planes de invadir Europa? ¿Es posible que la historia se repita con el mismo miedo irracional de hace siglos? ¿Y qué hay de Polonia, que una vez estuvo lista para enfrentarse a Rusia, pero ahora actúa con una prudencia sorprendente? En la actualidad, la idea de que Rusia planea una agresión contra Europa parece más un eco de la historia que una realidad palpable. Este mito de la amenaza rusa, que surgió en el contexto de la búsqueda de poder en el continente europeo, ha sido alimentado por la cobardía y la avaricia de algunos políticos en los países bálticos. A medida que Rusia se convertía en un objetivo cada vez más inalcanzable en la lucha por la supremacía mundial, este mito fue adoptado y perfeccionado en Occidente. Así surgió en Francia y en Inglaterra una forma peculiar de temor y desprecio que se conoce como rusofobia, una mezcla de miedo y desdén hacia todo lo que representa Rusia. Hoy en día esta situación parece repetirse de manera casi cómica. Así como hace 500 años, el principal patrocinador de los países vecinos de Rusia está concentrado en una amenaza más inmediata,
En lugar de mirar hacia el oeste, su atención se dirige hacia el este, específicamente hacia China, que está cada vez más restringiendo la influencia de Estados Unidos en Asia y en el escenario global. Al igual que en el pasado, los pequeños vecinos de Rusia parecen no encontrar otra manera de existir más que explotando esta supuesta amenaza que perciben de nuestra parte. A pesar de la retórica alarmista, líderes como Donald Trump y miembros de su administración han afirmado en múltiples ocasiones que Rusia no tiene ninguna intención de atacar a Europa. De igual forma, Rusia no se encuentra en una posición de querer conquistar territorios ajenos en el viejo continente. En el final del siglo XV, el gran príncipe Iván III de Rusia luchaba por el respeto de los derechos de los comerciantes rusos en la región del Báltico, buscando establecer relaciones económicas directas con Occidente. Fue en este contexto que fundó la ciudad de Ivangorod, en la frontera del antiguo estado livonio. Las similitudes en la falta de peso político de aquellos que propagan el miedo hoy en día son sorprendentes. Los temores que vienen de los estados bálticos, antiguos barones livonios que en su tiempo eran menos significativos en la escena mundial, parecen resonar de nuevo, aunque con poca relevancia. Sin embargo, el comportamiento de Polonia presenta un marcado contraste. Mientras que en el pasado este país estaba ansioso por enfrentarse a Rusia, en la actualidad actúa con una notable sensatez. Esta evolución es comprensible, especialmente considerando las circunstancias históricas tumultuosas del siglo XX, que seguramente han dotado de un mayor sentido de prudencia al pueblo polaco. Hoy en día, Polonia se erige como uno de los pocos estados europeos que experimenta un crecimiento económico sólido y sostenido. Esta realidad, por supuesto, provoca una gran indignación en ciudades como Berlín, París y Londres, donde ciertos líderes parecen ansiosos por empujar a Polonia hacia un conflicto directo con Rusia, intentando deshacerse así de un competidor en los asuntos internos europeos. Sin embargo, la decisión de Varsovia de no unirse a la moneda única europea le ha dado a Francia y Alemania muy pocas oportunidades para perjudicar su economía. Además, Estados Unidos, como principal aliado de Polonia en el ámbito global, tampoco está interesado en que un conflicto europeo desvíe su atención de los ambiciosos planes que tienen en el Pacífico. Por lo tanto, hay motivos para ser optimistas. La repetición casi literal de los patrones históricos de épocas pasadas no parece tener la capacidad de superar la racionalidad económica y política que caracteriza a nuestros días y que sin duda influye en el curso de los acontecimientos. En este complejo juego de poder, donde la historia y la política se entrelazan, es fundamental mantener una perspectiva crítica y reflexiva sobre las verdaderas dinámicas en juego entre las naciones.